Vamos a abrir entonces la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos 2, versículo 36 en adelante. Dice así: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, en esta oportunidad, el tema que nos toca en esta mañana es la constitución de la iglesia, así se titula, y para hacer una introducción, yo pensaba en los últimos tiempos, en las últimas semanas, quizás en los últimos meses, cómo el Señor nos viene hablando a nosotros que conformamos la iglesia acerca de lo mismo, ¿no? Recordaba que tuvimos un campamento de adolescentes y se habló acerca de la necesidad de orar, acerca de la necesidad de leer la palabra y por último la necesidad de congregarse. Ser vencedores por medio de estas cosas, como dice Romanos 8:37. Luego tuvimos un campamento hace muy poquito, hace unos fines de semana, que también se habló de esto, ¿no? También la necesidad de congregarse, más particularmente el pensamiento de Dios y el deseo de Dios que se pueda plasmar en nosotros también en esto. Y hoy volvemos a ver algo también de la misma forma, con lo cual, cuando el Señor repite su palabra, o ciertos puntos en los mensajes, uno tiene que estar atento porque es firme de parte del Señor. Y si bien acá hemos leído acerca de las manifestaciones del Espíritu en los primeros cristianos, en los primeros sellados por el Espíritu Santo, sabemos que la constitución de la iglesia fue un trabajo progresivo de parte de Dios. Esto fue como la última etapa de su concreción, con el descenso del Espíritu Santo. No leímos todo el capítulo, pero era en la fiesta de Pentecostés, 50 días luego de la Pascua, cuando pasa esto. 10 días después que el Señor ascendiera a los cielos. ¿Y dónde tiene este inicio en la iglesia? Y yo pensaba, ¿no? El Señor es un Dios de orden y
es eterno, no está sujeto a los tiempos como nosotros sí lo estamos. Nosotros, desde que nacemos, estamos sujetos a esto, ¿no? El día tiene 24 horas y nos dice la palabra que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor que es eterno, algo difícil de comprender, Dios que es eterno, algo difícil de comprender en nuestras mentes, así lo dice su palabra, no tiene ni principio ni fin. ¿Y cuándo comienza esto? Yo me acordaba de Isaías 53, lo vamos a buscar. Voy a tratar de no leer tantos textos, pero vamos a ver cómo el Señor guía. En Isaías 53, que nos está hablando antes de que suceda la crucifixión del Señor Jesucristo, proféticamente, lo que Él pasaría. Sabemos que la Biblia fue escrita a lo largo de muchos años, y en muchas partes del Nuevo Testamento se hace referencia al Antiguo, ¿no? Al Antiguo Testamento. Y nos dice el versículo 10, por ejemplo, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿A quién? A su Hijo, a su unigénito Hijo, a su único Hijo. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pensando en esto, ¿no? Cuando hubiere puesto su vida en expiación, el Señor Jesucristo es aquella víctima que padeció y pagó la culpa del pecado. Dice su palabra que la paga del pecado es muerte. Y desde que el pecado entró en la humanidad, todos nosotros nos encontramos en nuestro estado natural, más allá que algún día hemos de pasar de este mundo, nos encontramos en muerte, ¿no? Pero cuando creemos en esta obra, en la obra expiatoria, en la obra sustitutiva de mí mismo, ¿no? Yo debería haber pagado esta culpa, y cada uno de los que estamos acá, pero lo hizo el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor puso su vida en pago, lo más que podía ofrecer, una obra también de la Santísima Trinidad, no solamente del Señor Jesucristo, dice, verá linaje, como una descendencia espiritual, ¿no? Y también leemos en otro pasaje, no lo vamos a buscar, pero está en Hebreos 12, versículo 3, dice, al cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra de Dios, ¿no? Así el Señor Jesucristo tenía esta promesa, cuando hubiera puesto su vida en expiación por el pecado, menospreciando la vergüenza, vería linaje. Como si fuese un diálogo también en la eternidad, en la eternidad antecedente, antes que nosotros fuésemos, antes que el ser humano fuese creado. Pero también nos dice la palabra en Gálatas 4:4, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Comenzaba a concretarse ese plan divino, ese plan precioso. Luego de muchísimos años, aquel bebé que nacería milagrosamente con la virtud del Espíritu Santo, sin un padre y sin la obra del ser humano, ¿no? Con una madre virgen, la Virgen María, y alguien que también ayudó en su crianza, pero que no era su padre, ¿no? Como José, a quien también el Señor eligió para criar al Señor Jesucristo en sus primeros tiempos. Dice, en ese hecho súbdito a la ley, hecho de mujer, ahí ese bebé que nacería con un objetivo, y que él lo tenía claro también, un objetivo, el objetivo de morir y dar su vida en rescate por muchos, dar su vida en expiación por el pecado. Lo vemos también al Señor Jesucristo en el comienzo de su ministerio, también utilizando, como si uno dijese, el material preparado por Juan el Bautista. Precioso siervo del Señor, dice que de los profetas nacidos de mujer no hubo otro más grande que Juan el Bautista. No hubo otro más grande. Aquel que abriría el camino, aquel que decía, yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene aquel de quien yo no soy digno, encorvado de desatar la correa de sus zapatos.
participando también en el bautismo del Señor Jesucristo, ¿no? Y luego cuando el Señor lo señala, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y en otro lugar, este es mi Hijo amado, a él oír. Siempre Dios Padre ha de señalar al Señor Jesucristo. Creo en Dios, tengo que creer en el Señor Jesucristo. Son dos cosas indivisibles, dice su palabra, el que en él cree, hablando del Señor Jesucristo, no es condenado. Mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito, ¿no? Del unigénito del Padre. Así nos encontramos también en nuestro estado natural, pero el Señor seguiría trabajando, concretando ese plan divino, y luego nombra, habiendo estado toda una noche orando, a sus 12 apóstoles. Si bien no estaba la iglesia como tal, comenzaría el Señor a organizarla, comenzaría el Señor también a trabajar en ella. Para cuando el Señor asciende a los cielos, ¿cuántas personas tiene? Dice Hechos, capítulo 1, 14 y 15, antes del descenso del Espíritu Santo, nos habla de los apóstoles y también los discípulos, ¿no? Del Señor, y algunas mujeres también, porque dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de sangre del Señor Jesucristo, ¿no? Y en aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y acá nos dice, ¿no? El dato, era la compañía junta como de 120 en números, perdón. Sabemos que cuando el Señor descendía a ese trabajo ya había 120. Y también el Señor había dado a sus discípulos, en Mateo 28, Mateo 28, 18, el último capítulo de este primer libro del Nuevo Testamento, cuando el Señor da la gran comisión, dice, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad, o enseñar, ¿no? A todos los gentiles, a las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor les había dado ese mandato, el Señor seguía trabajando. El Señor seguía concretando en hechos aquel plan perfecto. Y el Señor tiene muchos planes, ¿no? Como sería la constitución de la iglesia, ¿no? Y ¿cuándo se concreta? ¿Cuándo finaliza esta etapa? Con el descenso del Espíritu Santo, que también era la promesa cumplida. Aquellos que leímos 120 que lo estaban esperando. Por eso el Señor les había dicho, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Pero también esta iglesia está íntimamente relacionada. Y el descenso del Espíritu, por supuesto, con la victoria del Señor Jesucristo. No lo busquen así, no los mareo con tantos textos, pero yo lo voy a leer. Está en Juan 7:39, que dice, desde el 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre, de su interior. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Era necesario que el Señor Jesús saliera de la tierra para que Él envíe otro consolador. Así se llama también el Espíritu Santo, consolador, aquel que consuela nuestras almas. Por eso también, hoy nos encontramos acá.
Más allá del plan de la constitución de la iglesia, el Señor tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. A veces solemos pensar, y a veces hemos caído en esos pensamientos individualmente. Tengo una vida sin propósito, o no sé qué hacer. No sé lo que Dios quiere para mí. Bueno, tengo que saber que hoy vine acá, porque Dios tiene un propósito también para mí. Tiene un propósito, tiene algo que yo tengo que hacer. Por eso dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Hay una obra para cada hijito de Dios. Hay una obra, hay algo que hacer. Por eso el Señor nos quiere activos en la obra que Él preparó para que yo ande, de forma individual. Más allá también de la visión colectiva. Pero también para que los discípulos estuvieran preparados para recibir la promesa del Señor luego de la resurrección. El Señor se les apareció por 40 días y 40 noches. También lo leímos. Perdón, no lo leímos, es Hechos 1:3. Leímos el 4 y el 5. Dice, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, pruebas que no había ninguna duda. El Señor había resucitado, siendo el sello aprobatorio de Dios, de la obra de Jesús. Porque el sepulcro no lo pudo retener. Por eso el apóstol Pedro también cuando habla, dice, no dejarás mi alma en el sepulcro, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Su cuerpo no era corrompido, porque el Señor no había pecado. Ahí está la obra expiatoria. Pero dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y aparte de esto, cuando el Señor se les aparecía, lo dice también a más de 500 hermanos en varias ocasiones. El Señor se les apareció, ¿no? Pero también dice, en este tiempo, que el Señor les abrió el sentido para que ellos entendiesen las Escrituras. Observemos todo el trabajo paulatino del Señor, ¿no? En concretar esto. Y así también lo hace con nosotros, yo pensaba. El Señor no nos muestra enseguida todos los pecados que nosotros tenemos. ¿Qué pasaría si el Señor en un instante nos mostrara todo? Yo pienso que más allá del desánimo, no sé, quizás moriríamos, no lo sé. Pero el Señor también nos va mostrando de a poco. Así como también le fue enseñando a los discípulos. ¿Para qué? Para que el que es, siempre me he quedado con esta palabra, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Cuando entiendo algo que el Señor quiere de mí, y lo entiendo realmente, tengo que ir creciendo. El Señor quiere que vayamos creciendo. Dice en otra palabra, en Efesios, ¿no? Que ya no seamos niños fluctuantes de todo viento de doctrina. El Señor quiere que también vayamos de a poquito, así como un bebé toma leche a lo primero y no está preparado para la comida sólida. Así también nosotros, el Señor primero nos da una palabra, la palabra del Evangelio. Y cuando creemos en el Señor Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz, en la obra redentora, en la obra expiatoria, es una palabra difícil, ¿no? Pero expiar, quedémonos con esto, cuando Él paga la culpa del pecado, aquel que sufre la paga, aquel sacrificado pagando, aquel inocente, ¿no? Cuando creemos en eso, Dios pone el sello, un sello eterno, ¿no? Un sello que no se va jamás, que no se va de nuestros corazones nunca más. Por eso dice la palabra, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A veces hay enseñanzas diabólicas, ¿no? Como si la obra de Cristo no fuera suficiente y cuando yo peco el Espíritu se me fuera. Pero acá dice claramente, y muchísimos otros textos más, que cuando creemos en esto, viene a morar el Espíritu Santo, como aquel siervo silencioso en nuestro corazón. ¿Cuántas cosas tiene que aguantar también, no? ¿Cuántas carnalidades? ¿Cuántas luchas en mi corazón, no? Para que el Señor vaya ganando terreno, como decía Juan el Bautista, a Él conviene crecer. Y lo enseñamos a los niñitos. Más a mí menguar, que el Señor pueda crecer en mi corazón y yo ir decreciendo. Que el Señor vaya ganando terreno, que en este crecimiento que Él quiere, también pueda ir prosiguiendo al blanco. Pero así todo esto lo entendieron los discípulos. Y la respuesta a esto, ¿cuál fue? Ellos estaban juntos, unánimes. Ya lo leímos, perseveraban unánimes en oración y ruego.
esperando. El Señor les había dicho, no cuándo, sino no muchos días después de esto. Y ellos en respuesta a eso, lo habían entendido y perseveraban unánimes en oración y ruego. Y luego vemos en el próximo capítulo, no leímos estos versículos porque es un capítulo largo, ¿no? Pero en los primeros versículos del capítulo 2, el cumplimiento de la promesa. Como siempre, cuando Dios promete algo, lo cumple. Siempre es y será así, porque Él no se puede negar a sí mismo. Por eso la palabra y la promesa es para nosotros y para aquel que se quiera apropiar de ella. Así es la vida del cristiano. Por eso, ¿cómo voy a crecer si no leo la palabra? Enseñanza que damos a los chicos. Si no me levanto cada día y lo primero que hago es orar y leer la palabra. Por eso, repito, ¿no? Todo lo que el Señor nos ha estado hablando con la iglesia en este tiempo. Quizás enseñanza sencilla, pero ¿cómo necesito también hacerlo? Y luego, ahora sí, ya entrando en el tema, vemos todo lo que hemos leído, ¿no? Cómo uno quizá puede llegar a idealizar. No sé si les pasa a ustedes, seguro que sí, pero cuando leemos estos versículos, dice, qué precioso. Qué hermoso poder tener esto, ¿no? Como uno mirara de forma nostálgica este tiempo y uno dijera, qué lejos, ¿no? Pero es equivocado ese pensamiento. ¿Por qué? Porque ¿qué desprendemos de esta enseñanza? ¿Qué es lo que sucedía acá? No es ni más ni menos que la consecuencia de que ellos habían sido llenos del Espíritu Santo. Si yo soy lleno del Espíritu Santo, estas cosas brotan como fruto también. Y uno puede llegar a pensar como que es el punto máximo de una montaña, como si uno mirara desde la base, mirara la montaña, algo inalcanzable, algo lejano, algo muy alto, pero le ponemos límite al Espíritu Santo. ¿Qué puede obrar el Espíritu Santo en mí? ¿O qué puede obrar el Espíritu Santo en un alma que realmente se entrega a aquel alma que es fiel en lo poco? ¿Qué puede obrar el Señor en eso? Puede obrar cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, pero le ponemos límite. Por eso podemos llegar a tener una visión y anular la visión individual pensando en lo colectivo. ¿Cuántas veces escuchamos la iglesia esto, la iglesia esto otro, la iglesia aquello, cuando realmente me guste o no, lo sepa o no, o lo ignore, soy parte de ella. Soy parte de ella. La iglesia es el cuerpo místico, ¿no? Que se dice del Señor Jesucristo. Cristo es la cabeza, y como toda cabeza, pensemos en nuestros propios cuerpos, algo muy sencillo. ¿Quién da la orden? La cabeza. La cabeza. Así como cuando cada cristiano, cuando yo en lo individual me sujeto a eso, soy lleno del Espíritu. Y es un mandato del Señor, ser llenos del Espíritu Santo. Decía la palabra, no os embriaguéis de vino, mas ser llenos del Espíritu Santo. A veces, no está hablando de forma literal, aunque también, ¿no? Es un pecado eso, ¿no? Pero nos embriagamos, nos llenamos de otras cosas. Y cuando nos llenamos de otras cosas, impedimos que el Señor nos llene de Espíritu. A veces son cosas lícitas del trabajo. A mí me pasa constantemente y tengo que luchar contra eso. ¿Cómo me cuesta a veces venir a la reunión de oración porque tuve una semana complicada y vengo acá, y si vengo muchas veces entra la palabra, se habla y me voy vacío, ¿no? Porque estoy lleno de otras cosas. Estoy lleno de otras cosas. Y lucho con eso. Puede ser el trabajo, puede ser el deporte, puede ser la familia, puede ser un montón de cosas. Todo lo que no sea ser lleno del Espíritu. Todo lo que sea todo lo que impida cosas lícitas, o ni que hablar de las cosas que son ilícitas, ¿no? Pero si hay eso, la consecuencia, por eso esto también puede ser un diagnóstico para nosotros. ¿Cuántas de estas cosas en lo individual se manifiestan en mi vida, ¿no? Y obviamente, si somos sinceros, el Señor sabe qué examen haremos. Pero pensemos también, y yo arranqué leyendo el versículo 36, la predicación de Pedro. Y cómo se necesitan Pedros en la iglesia también, sujetos al Señor Jesucristo. Pedro tenía una característica que era impulsivo, pero cuando estaba sujeto al Espíritu Santo, no tenía miedo de hablar. Y nos dice la palabra que ellos eran los apóstoles
En este momento no estaba el apóstol Pablo, ¿no? Pero en este momento eran hombres sin letras e ignorantes. Pero todos los que estaban ahí, dice el versículo 7 del capítulo 2, estaban atónitos y maravillados, diciendo, aquí no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Y nombra a los que estaban allí, no eran solo israelitas, había un montón. Pero fíjense lo que hace también la obra del Espíritu Santo, cómo nos llena de sabiduría y de conocimiento. Por eso al Señor dice que ha enloquecido la sabiduría de este mundo, porque no se lo entiende por sabiduría. Estas cosas no se entienden con sabiduría humana. Ayer escuchábamos, y es un pasaje también muy lindo, que me ha tocado compartir, cuando Pedro camina sobre las aguas y viendo las olas, ¿qué le pasó? Se comenzó a hundir. ¿Y qué oración dijo? Señor, sálvame. No entiendo, no sé cómo orar. Señor, sálvame. Estableciendo quizás la oración modelo que podemos utilizar en cualquier momento de nuestra vida. Eran hombres sin letras e ignorantes, porque los caminos del Señor y la palabra del Señor no se entiende con sabiduría humana. Por eso el Señor eligió a estas personas. Y uno diría, a ellos, justamente a ellos, ¿no sería mejor eruditos, elocuentes de la palabra? El Señor eligió a ellos. Por eso nos dice la palabra que las cosas del Señor se han de examinar espiritualmente. El hombre animal, nosotros, en nuestro estado natural, no entendemos las cosas que son de Dios, porque nos son locura. Por eso, a veces, quizás alguno que pueda llegar a ser más entendido, en su naturaleza, y sin estar sujeto al Señor, corre un grave peligro de buscar comprender la palabra del Señor sin pedir su guía y hacerlo con el intelecto, ¿no? Y así han pasado las diversas doctrinas y diversas versiones, por no estar sujeto con la palabra del Señor. Es una cosa, es un evangelio. Como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque de nosotros mismos pueden salir cosas de nuestra carne, ¿no? Y salía esto, ¿no? Del apóstol Pedro, un mensaje donde nombra al Antiguo Testamento, la profecía de Joel, aplica a los que estaban allí, que muchos, como dice el versículo 23, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. Nombra profecías en los Salmos de David. Y luego, fíjense lo directo, que sepa pues, el versículo 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. ¿Entendemos que el Señor Jesucristo ha sido muerto por nuestros pecados? ¿Entendemos esto? Fíjense la respuesta a esta predicación. Varones hermanos, compungidos de corazón primero. A veces la palabra también, y así quiere ser así, ¿no? Que toque el corazón. Compungidos de corazón, la respuesta. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ojalá también que si hay alguno que no conoce a Cristo en esta mañana, diagnosticándose a sí mismo y sabiendo que Dios tiene un plan, y sabiendo que no ha venido aleatoriamente o por suerte a este lugar, sino porque Dios lo trajo y condujo todo para que pueda estar acá. Si se siente compungido de corazón, hace bien en hacer esta pregunta. ¿Qué haremos? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero ahí les da la solución. Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y la respuesta? Recibiréis el don del Espíritu Santo, el sello, como dijimos. El sello del Espíritu Santo. Y me puse a leer también, ¿no? A meditar en esto, en lo que significa arrepentidos. Y uno piensa que arrepentirse, y está bien, ¿no? Cuando uno se arrepiente de algo, o es porque uno le pesa en el corazón, uno dice, me equivoqué, tengo la culpa de esto, hice mal en esto, no lo quiero volver a hacer. Pero además también esto significa literalmente un cambio de mente. Un cambio de mente. Por eso vuelvo a hacer énfasis en esto. Cómo con nuestro propio intelecto no podemos comprender las cosas que son del Señor. A veces quizá alguno pueda llegar a ver
a ciertos estudios o ciertas cosas, pero cuando uno piensa, ¿no? Puedo llegar a fracasar en cosas básicas como la asistencia a la casa del Señor. O la falta de oración también. Son indivisibles. Son cosas indivisibles. Y Pedro les decía que había que cambiar la mente, arrepentidos. Ellos ya estaban compungidos de corazón. Y ya habían preguntado qué haremos. Y fíjense lo que dice, ya lo leímos. El 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3.000 personas. Aquel número minúsculo, fíjense la potencia del Espíritu Santo. Por eso digo, no pongamos límite idealizando estas cosas, que es precioso, pero no pongamos límite. Y esto también sucedió en Pentecostés, ¿no? Y la fiesta de Pentecostés era 50 días después de la Pascua, donde el pueblo traía los primeros frutos de la cosecha. Y esto también sucedió en ese día en particular, 50 días. No porque fue casualidad, sino porque los primeros frutos del Espíritu Santo, los primeros frutos de la obra, 3.000 personas. Ya eran un montón. ¿Y qué pasaba? Comenzamos allá a meternos en este tema. Ya había entre ellos un vínculo mucho más fuerte, un vínculo que supera el vínculo de sangre. Es el vínculo del Espíritu Santo. Aquellos que tenemos por gracia el sello del Espíritu Santo, hay algo que nos une mucho más fuerte que la sangre. Por eso también recordaba que es un mensaje que también me tocó tener a mí, ¿no? Cuando el Señor Jesús estaba crucificado, ¿qué le dijo a su madre, que estaban a los pies de la cruz, y a Juan? Mujer, he ahí tu hijo. ¿Y qué le dijo al apóstol Juan? Dijo, he ahí tu madre. Pero el Señor Jesús tenía hermanos. María tenía hijos que se podían hacer cargo de ella. Pero el Señor, como siempre, nos busca dar lo mejor. Y eso es algo con lo cual tenemos que razonar no digo lógicamente, porque no está bien eso, sino tenemos que razonar espiritualmente, que el Señor siempre nos busca dar lo mejor. Porque dice su palabra que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quién le dio a su madre? Uno piensa en la madre, tan especial para uno, ¿no? No se lo dio al cuidado de sus hermanos, se lo dio al cuidado al discípulo que Jesús amaba, porque iba a estar mucho mejor con él que con sus hijos de sangre. Después, y ya lo leímos, vemos a sus hermanos perseverando en oración y ruego. La obra del Señor Jesucristo incluso con sus hermanos y hermanas. Y ahora este vínculo tan fuerte nos dice que aunque eran tantos, dice, y todos los que creían estaban juntos, perseveraban unánimes, perseveraban en la comunión. Y también en el versículo 44, vuelvo un poquito para atrás. También el Señor me ha estado hablando de esto en lo personal. Pensemos que lo que acabamos de leer es la respuesta del Espíritu, la dirección del Espíritu. Cómo el Señor y su voluntad es que sus hijos estén juntos, que nosotros estemos juntos. Y yo lo pensaba para mí, ¿no? Yo provoco también el juntarme con mis hermanos. No estamos hablando de afinidades naturales, que eso no está mal, pero buscamos juntarnos, buscamos venir a la casa del Señor donde estaré con mis hermanos. O busco también, o tengo más amigos que no son hijitos de Dios que los que sí lo son. En el inicio de la pandemia, también con los jóvenes tuvimos una reunión acerca de la amistad. Y cuando hablábamos entre nosotros, decíamos, el Señor, no, en el sentido que nosotros le damos de la amistad del Señor, no nos prohíbe que tengamos amigos del mundo, porque a ellos uno tiene que buscar ayudarlos o compartirles este mensaje del Evangelio y orar por ellos. Pero hay un límite en el compartir que nosotros no podemos tener. No podemos tener. ¿Cómo podemos compartir lo que el Señor nos habló en una reunión? No lo entenderían. Y repito, el Señor quiere que nosotros seamos predicadores de su palabra en el Evangelio, que mostremos con nuestro ejemplo la obra de Cristo en nuestro corazón. Pero es para pensar. ¿Con quién quiere que yo me junte el Señor? ¿Cuál será la dirección del Espíritu en mi vida? Cambia la pregunta. ¿Cuál será la dirección del Espíritu? ¿Para que yo esté con quién? Perseveraban cada día, dice acá.
No me miren a mí, al que les toca hablar, porque se van a dar cuenta que no lo cumple. Pero centrémonos en esto. Cada día, dice, partiendo el pan en las casas, unánimes cada día en el templo. Cada día. La respuesta del Espíritu Santo. Y por otro lado, en el versículo 44, tenían todas las cosas comunes. ¿Por qué? Porque reconocían que lo que habían recibido, ¿quién se los había dado? Quizás alguno pueda ser, yo pueda ser más celoso de mis cosas, que me cueste compartir porque el auto se me ensucia o porque, no sé, porque no quiero que, no sé, lo que fuera. No quiero compartir mi casa porque la tengo así. Y acá estamos hablando de compartir. Fíjense la dirección, tenían todas las cosas comunes y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Es precioso esto. Pero lo hacían de forma voluntaria. Una vez escuché que esto se asemejaba a un sistema económico humano que es el comunismo, ¿no? Pero, digo, qué tremendo error. Asemejar la obra del Espíritu Santo y la plenitud a un sistema sea cual fuera, donde el ser humano es el que gobierna, donde si analizamos cada una de las cosas, donde el ser humano gobierna, son desastrosas, ¿no? ¿Y por qué dice acá? El Señor no había mandado que debían hacerlo. El Señor en ningún lugar dice que debía ser así. Si el Espíritu Santo te guía a hacerlo, si bien, ¿qué pasa en unos capítulos después? En el 5, cuando había un matrimonio, Ananías y Zafira. Ellos vendieron su posesión, pero, ¿qué pasó? Quisieron engañar al Espíritu Santo. Y uno diría, ¿pero cómo? Si ellos estaban ofrendando. Pero habían mentido al Espíritu Santo. ¿Y qué le dice Pedro? En el 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿No era un mandato del Señor? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? O sea, ¿no hubieras obtenido el precio o el producido de esa venta? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Había dicho que había vendido la heredad en tanto, y había sido por un monto diferente. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál fue el juicio de Dios ante esto? Pero pensemos, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? No hubieras sufrido ese juicio. Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Versículo 7, y pasado espacio como de 3 horas, del capítulo 5 de Hechos. Pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dice, dime, ¿vendisteis en tanto a la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu Santo? Como entre matrimonios también. Yo pensaba, ¿cómo nos podemos ser de tropiezo también? Uno dice, en mi casa yo me di ciertas libertades, ciertas concesiones. Acá tenemos un ejemplo de algo muy malo. Dice, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacanaron. Y luego cayó a los pies de él y expiró. El juicio de Dios, ¿no? Pero no me quiero detener en este pasaje. Pero no nos engañemos, dice, tenían todas las cosas comunes. Y es esto, reconocer de que las cosas que tenemos, incluso los bienes espirituales, son dados por el Señor. El apóstol Pablo, y este sí que era un apóstol sabio humanamente, ¿qué decía? Dice, bueno, me olvidé dónde, en Filipenses 3. Yo se lo voy a leer, no lo busquen porque no me quiero detener en esto. Dice, el apóstol Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y él quizá no tenía bienes materiales, pero reconocía que lo que había recibido lo había recibido de Dios. Era un cumplidor de la ley, hecho y derecho. Dice, circuncidado al 8º día, como hacían los judíos, ¿no? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. Cuanto a la ley, fariseo. La tenía, como se dice, la tenía clara.
Cuanto a la ley, fariseo. Cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y esto es una enseñanza que debe quedar grabada en el corazón. Pero las cosas que para mí eran ganancias, él las ha reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo o estimo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. No hay nada humano, ninguna virtud, aunque parezca ser irreprensible, que me haga ganar nada delante del Señor. ¿Cómo lo hacía Pablo? Por eso el Señor también le revelaba. Era diferente Pablo a los otros apóstoles. Él sí que era un hombre instruido. Pero ¿cómo lo estimaba eso? Pérdida. Es muy gráfico. Dice, téngolo por estiércol, decía. Por lo más desechado. Y también, ¿no? Pensemos acá, dice en el versículo 42, perseveraban. Y nos dice 4 cosas: doctrina de los apóstoles, comunión, partimiento del pan y en las oraciones. El Señor les había dado un mensaje a los apóstoles que leímos en el capítulo 28 de Mateo. Dice, doctrinar a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y además dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Porque ellos también tenían una labor vital en la constitución de la iglesia y las sucesivas iglesias locales que se fueron formando. Porque ellos habían recibido la enseñanza vía oral, de forma directa con el Señor Jesucristo. Les había dicho, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, todas las cosas. Y luego tendrían la revelación del Espíritu Santo. Vemos luego de los Hechos todas las cartas apostólicas. Todas las cartas. Dice unas hojas para atrás. Juan 16, 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Fíjense cómo el Señor tiene cuidado del proceso de aprendizaje de cada uno. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Qué cuidado precioso también, ¿no? Cómo el Señor va de vuelta, progresivamente, enseñándonos. Pero dice, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo no enseñaría nada nuevo, hablará todo lo que oyere, todo lo que oiga del Padre. Y él iba a revelar todas las cosas. También, en otro lugar, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, la misma persona, fíjense cómo se refiere al Espíritu, el Consolador se refiere, el que consuela, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es el que revela, y os recordará todas las cosas que os he dicho. Y ellos, deseosos de leer la palabra, perseveraban. ¿Cómo me cuesta a mí incluso leer la palabra? ¿Qué? Lo vuelve a mencionar acá. Ellos perseveraban, se mantenían constantes y firmes. Si yo me analizo mi constancia y mi firmeza, es diferente, pero volvemos a decir lo mismo. La dirección del Espíritu hace que nosotros podamos perseverar, permanecer. Dice en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Ellos permanecían juntos, se trataban entre ellos, compartían las diferentes gracias o dones que el Señor les había dado. Por eso la voluntad del Señor y la dirección de su Espíritu es para que nosotros estemos juntos. A veces, por ello puedo pensar de forma pasiva, no, ellos hacían algo de forma activa. Ellos perseveraban. Doctrina de los apóstoles en la comunión, partimiento del pan y en las oraciones. Quizás pueda haber alguno que venga solamente los domingos a la mañana, o que a mí me ha pasado también, muchas veces. Yo vengo, escucho, por ahí si no estoy bien y me toca tener alguna palabra, la paso, pero
El Señor quiere algo más que eso. Somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Así el Señor, como en Pedro, creo que es la primera carta, el capítulo 5 me parece, pero bueno, no lo recuerdo, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, como si el Señor puliera las piedras, que somos nosotros, y nos fuera colocando en lugares para formar parte de un edificio en el cual, si le faltan cosas, empieza a resentirse. Empieza a resentirse. ¿Y para qué le ha dado el Señor los dones? ¿Para que yo me quede en mi casa o que me quede simplemente inactivo o de forma pasiva? A veces pensamos, no, el don de predicar, el don de pastor, como los únicos dones que el Señor da. Hay un montón de cosas, de tareas que el Señor ha preparado para que andemos en ellas. Todas con un objetivo. Para la edificación de los santos, para la edificación, para que podamos crecer. Cuando escucho lo que el otro hermano tiene para compartirme, crezco, me enriquece y me perfecciona, porque dice Efesios 4, 11. Busquémoslo, por favor. Efesios 4, 11. Fíjense cómo también esta perseverancia en la comunión era de ánimo, para avanzar en el conocimiento. Dice, y él mismo, hablando del Señor Jesucristo, dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Acá nombra solo algunos, pero hay muchos más. En 1 Corintios 12, por ejemplo, hay otra lista, otra gran lista. ¿Para qué? Para que me lo guarden, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este cuerpo que a veces es difícil de entender, ¿no? El cuerpo místico del Señor, que es la iglesia. Y Cristo es la cabeza, quien nos dirige, quien nos ordena, quien nos manda. ¿Y cómo sigue? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad, de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Versículo 15. Antes, siguiendo la verdad en amor. Esto también es tengo que aprender de esto. A veces, salvando la distancia, uno, como Pablo que decía en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Él también quería seguir la verdad, pero completamente opuesto a esto. Antes, siguiendo la verdad, ¿cómo? Hay una forma. El mío, siguiendo la verdad en amor de Dios. Dice, crezcamos en todas cosas, en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Y miremos el 16, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí, por todas las junturas de ese alimento. Analicemos nuestro propio cuerpo, cómo está todo unido, cómo el Señor ha creado en su mente al cuerpo perfecto. A veces ni siquiera los científicos más sabios, o sea, a veces hay cosas que se pueden explicar, pero así es la iglesia, todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí. ¿Bien ligado entre sí? ¿Yo estoy bien ligado a esto? Por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro, conforme a su medida, toma aumento de cuerpo edificándose en amor. Hay ejemplos que se han dado, como en un cuerpo, cuando tiene un problema y hay ciertos miembros que crecen más que otros, o hay miembros que no crecen. Qué dificultoso que es. Pero yo pensaba en esto, ¿no? Del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí. Y los vemos como la dirección del Espíritu, acá en Hechos 2. Comían juntos, con alegría y con sencillez de corazón. Y bueno, hoy a la mañana estábamos hablando con Juli en el desayuno, y
Y pensábamos en esto, digo, cómo yo deseo que mis hijos puedan crecer en un hogar donde no escuchen vieron, cuando uno en su casa se da ciertas licencias, que uno habla mal de los hermanos, que uno habla, la iglesia esto, la iglesia aquello, porque estoy generándoles un obstáculo para el día de mañana. Ellos tendrán que tener su experiencia. Pero que el Señor me libre de ser un obstáculo y de tener un hogar así, con esa característica. Que también, me acuerdo que en mi casa, cuando teníamos, hubo momentos, cuando yo era adolescente, la historia de nuestra iglesia la conocemos, había momentos difíciles. Y cuando volvían de la asamblea, yo me acuerdo que jamás en mi casa se hablaba de los temas que se tocaban. Jamás, para hacer un ejemplo concreto, ¿no? Y realmente deseo eso yo. Que el Señor me libre de ser un tropiezo, o construir tropiezo. Pensemos que la mente de los niños, como el Señor dice, si cualquiera que escandalizara a estos niños, habla de los hijos también, mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello, ¿no? Dice la palabra. Cómo las mentes de los niños son tan preciosas. En la escuelita dominical, en la horita feliz, en mi hogar. Si tengo sobrinos, con mis sobrinos. Si tengo nietos, con nietos. Lo que sea. Como el Señor también, si yo estoy bien compuesto y ligado entre sí, y si yo tengo la dirección del Espíritu, no va a pasar eso. No va a pasar eso. Porque en respuesta, además de estar juntos, además de vender las posesiones y que no había necesitados, además de perseverar en la doctrina y en la comunión, participaban de la cena, ¿no? El partimiento del pan, en las oraciones. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Yo busqué esta palabra que era sencillez. Alegría ya lo sabemos, que era con gozo. Como cuando estamos juntos, estamos con gozo también. Con sencillez de corazón, como si fuese una sola pieza. Y vieron por ahí cuando uno dice, che, esta persona qué complicada que es, ¿cómo? Lo pensaba así, ¿no? A veces el complicado soy yo también. Quizá no en otros aspectos, más educados, pero también. Y la respuesta del Espíritu. Fíjense, muchas veces me estoy dando cuenta, de hecho, la respuesta del Espíritu, dirección del Espíritu. Pero es así. La respuesta, con alegría y con sencillez de corazón. Cada día ellos estaban juntos anunciando la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Todos los días. En el templo y en las casas. Todos estando juntos. Y dice, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. ¿Y la respuesta del Señor? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una vez escuché a un hermano orar con esto y me quedó grabado, ¿no? Señor, añade a los que han de ser salvos a tu casa. Y realmente es la obra del Señor. Si el Señor te trajo aquí, es porque quiere añadirte a la iglesia. Los que habían de ser salvos. ¿Quieres ser salvo? Señor, salvo. Y como es, incluso en la oración de San Juan 17, para que sean una cosa, está orando el Señor Jesucristo por nosotros. Para que sean una cosa, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean consumadamente una cosa. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay un testimonio. A veces soy muy celoso del testimonio, pero hay un testimonio que el Señor Jesús lo dijo en su oración. Que si permanecemos unánimes, el mundo ha de creer que el Hijo es el enviado del Padre. El mundo lo ha de creer. Y si yo me preocupo también, como mandato individual, de ser lleno del Espíritu Santo y ser fiel en lo poco, también voy a contribuir para que el Señor añada cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Fíjense que también, y por último, para terminar, el versículo 43, toda persona tenía temor. Esto es una de las claves también. Toda persona tenía temor. ¿Temor de qué? ¿Qué es el temor? Uno lo puede llegar a definir como miedo, pero no es a eso a lo que se refiere. Sino es el cuidado de mi propia vida
el cuidado de no ofender al Señor. Una de las meditaciones de Spurgeon, vieron que Spurgeon fue un hermano que vivió hace muchísimos años en Inglaterra, pero un gran predicador. Y no me acuerdo sobre qué texto, pero en una de las meditaciones decía: Señor, ayúdame a ser más exacto en el cumplimiento de tu palabra. Y es esto: el temor me hace orar así: Señor, las cosas que tengo acostumbradas, mis costumbres que no te agradan. El Señor nos manda a limpiarnos de toda inmundicia de carne, a veces solamente nos centramos en eso. Pero inmundicias, 2 Corintios 7, 1. De espíritu. Inmundicias de carne, inmundicias de espíritu. Las cosas que quizás no están a la vista, cosas que son de mi corazón, que a veces se cargan de cuestiones, de problemas, de raíces de amargura, que le pongo otro nombre. Digo, no, yo no tengo raíces de amargura, yo realmente estoy triste, estoy dolido. Bueno, pero si eso el Señor también lo puede curar. ¿O acaso el Señor no es el médico divino? El Señor puede hacer todas las cosas, por eso no hay que ponerle límite. Va en contra de la sencillez, ¿no? El Señor nos manda a limpiarnos de todas estas cosas. Y un punto personal que también pensaba hoy. Cuando hace unos años que nosotros conocimos a los hermanos de Lobería, me acuerdo que hemos ido unas cuantas veces, pero una de las veces que fuimos, creo que fue la primera o la segunda, realmente vieron cuando uno va a un lugar y se siente como alegre de una forma diferente. Bueno, ¿por qué es esto? Y la sencillez no. ¿Por qué es la sencillez de corazón? Uno piensa, puedo llegar a pensar, la sencillez solamente está asociada a la falta de conocimiento. Nada que ver. La sencillez está asociada al corazón. La que es del espíritu. La sencillez del corazón. Y uno dice, bueno, qué precioso, no hay cuestiones, no hay cosas viejas. Hay buenos vínculos, el vínculo del espíritu. Es para bajarlo a tierra, ¿no? Y realmente me traía eso como ejemplo. Muy, muy precioso. Y bueno, que también podamos, nosotros en nuestra experiencia individual, no para aprender intelectualmente cómo era el comportamiento de la iglesia primitiva. Después vemos a esta iglesia con problemas. Después lo vemos con problemas en capítulos adelante. Por supuesto, ni la carne, lo que sale de nosotros mismos, ni Satanás se quedaría tranquilo después de este gran fruto. Pero que yo también pueda tener el temor, que yo le pida al Señor que me enseñe, que me moldee como ser edificados, como piedras vivas, y dejar de tener esa visión individual. Para empezar a entender que la voluntad del Señor es que sus hijos estén juntos, que sus hijos compartan los diferentes dones, compartamos los diferentes dones y las diferentes gracias, y que le pida al Señor, que el Señor me moldee. Hay un himno que quiero seguir las pisadas del maestro. Hay una parte que dice, y modelando por él mi carácter. El Señor tiene que modelar mi carácter, el Señor tiene que moldearme mi carácter, porque eso conspira contra todas estas cosas. Pero si nosotros nos ponemos en segundo lugar y lo que somos va en segundo lugar y dejamos que el Espíritu obre, eso es cruz también, ¿no? Va a pasar esto. Y el Señor también me ha de llamar a cuenta de forma individual. También otros, y termino con esto, ¿no? A veces puedo escuchar, no, en la iglesia son todos hipócritas. Y probablemente, pero nos olvidamos que el Señor eligió lo vil y lo menospreciado. Y ese vil y menospreciado me encuentro yo. Y no por argumentar el error de otros, el Señor ha de suavizar lo que tiene para decirle. Cada uno dará a Dios razón de sí, lo dice la palabra. Que le pueda pedir al Señor, ¿no? Para poder ser de ejemplo con esto. Y el Señor en respuesta, queremos esto, a veces pensamos, no, Señor, no vienen almas. O el Señor añadiría cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor nos bendiga. Y esto no es para desanimarnos o para verme completamente en falda, sino para animarme, el objetivo que el Señor tiene.
y lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. En esta paz y en este camino precioso, como dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy, Señor. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, dice Colosenses 15, la cual asimismo sois llamados en un cuerpo. El Señor nos llama a la paz. El Señor nos quiere dar la paz. ¿Para salvación o para la convivencia dentro del cuerpo? Si es para salvación, lo que el mundo no puede dar, o lo que todos... ¿Alguien no quiere paz? Que paz a veces en nuestra mente también puede llegar a ser un calvario. Y el Señor me quiere dar la paz. ¿La voy a rechazar? El Señor está allí, con la mano ofrecida, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Lo voy a rechazar? Lo tengo al alcance de la mano, como todo lo que el Señor me da, al alcance de la mano. No es un Dios lejano, es un Dios amoroso. En mi vida personal, para salvación. En mi vida personal, para la vivencia diaria. Y en mi vida personal en la iglesia y en la vida de la iglesia. En todo, ¿no? Que el Señor nos bendiga.